Hola, hola, bienvenidos Cana Latino a otro miércoles de entrevista. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y estamos hoy conversando con Edgar Martínez Sacomán de Paraguay. Vamos a aprender un poco acerca de las legalidades de Paraguay. ¿Y cómo están? El Mentalist. Hey, ¿cómo estás? A ver, todas las personas que se están conectando, Let's Be Blunt, Montiel, woohoo, how you doing everybody? Naval Joel, ¿cómo estás? Peace Dancer 420, ¿cómo te va? Osvaldo Acosta, Cannabis México, eso me encanta, Cannábica. Y Marcho, gracias, siempre están presentes con nosotros y vamos a esperar que se conecte nuestro amigo Edgar. Estoy aquí haciendo una petita, le estoy mandando el mensaje. Ay, Ana Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas las personas? ¡Arriba México! ¡Claro que sí! ¿Y cómo están pasando la semana mientras se conecta? Claro, cuéntenme cómo les va, cómo están pasando la semana, como les dije antes, con qué me acompañan. Quiero saber qué tal su día y hoy vamos a aprender un poquito acerca de las legalidades. Muchísimas veces pasan cosas que no queremos que pasen y lamentablemente este mismo movimiento canábico que tenemos en el mundo es gracias a la falta de educación, digámoslo así, o de orden de ciertas personas que están, obviamente, aquí está Edgar, que están obligadas además a mantener el desorden por el bienestar, sobre todo de una planta que ha sido completamente e injustamente ilegalizada y que además, si no la defendemos, se nos olvida hasta que tenemos un sistema de endocannabinoides que es importantísimo para nosotros. Estos 100 años de prohibición no solo han traído una cantidad de arrestos súper injustos, sino además una cantidad de personas, de cosas que son negativísimas para nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo necesita el cannabis y los cannabinoides para funcionar, sobre todo no tanto el cannabis, los cannabinoides, porque tenemos un sistema de endocannabinoides. Nunca dejaré de decirlo y para más información sobre esto, conéctense sobre todo los viernes a las 10 de la mañana. Recuerden que tenemos al doctor Joseph Rosado todos los viernes con nosotros y si se quieren poner el día con los casos y los temas que hemos hablado, pues lo pueden hacer a través de YouTube, nuestro canal, Cana Latino. ¡Bienvenido, Edgar! A ver, ¿te escuchamos? Ahora, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Acá por Paraguay, saludos Daniel, saludos a todas las personas que están mirando este vídeo, esta entrevista y bueno, muchas gracias. Y acá estamos, ¿verdad? Para hablar un poco sobre lo que digas, ¿no? Bueno, principalmente quiero que nos cuentes un poco a las personas que están allá afuera tu caso, porque tu caso es bastante especial y de hecho en este momento estamos hablando desde tu casa porque tienes cárcel domiciliaria, tienes arresto domiciliario, estás en tu casa desde hace ya 3 años y medio, más de 3 años y medio. Sí, sí, Daniel. Es un caso de tenencia, ¿verdad? Está caratulado como tenencia sin autorización de cannabis, de sustancia estupefaciente, ¿no? En el caso. Pero en realidad era medicina, ¿no? Tras un allanamiento en mi casa, encontraron 20 ml de aceite de cannabis más 100 gramos de cannabis congelados, ¿verdad? Sumergidos en agua y congelados, que era un proceso de separación de las moléculas para poder amenizar un poco el THC. Y es un proceso, ¿verdad? Justamente para dar a niños con epilepsia y demás afecciones. Entonces,
fue un caso donde tuvo mucha repercusión, tanto a nivel Paraguay como también a nivel internacional, toda Latinoamérica, incluso en Europa. Y bueno, a mí me parece esto, vamos a decir, una desgracia con suerte, ¿verdad? Porque me tocó representar, ¿verdad? Mi derecho, y detrás de esta persecución también el derecho de todos los seres humanos que están dependiendo de esa medicina, como así también los que usan de forma recreativa, artística, profesional, creativa, de todas las formas, ¿no? Entonces, esa es Un básicamente poco la mi breve caso, ¿no? historia. Y Sí, sí, sí. cuéntame, ¿existe algún tipo de legalidad? Porque obviamente Paraguay eres la primera persona que entrevistamos acá al Canal Latino de Paraguay directamente, y quiero que sepa la gente allá afuera cómo es la legalidad de la planta de cannabis en Paraguay. Sí, Paraguay tiene una historia muy nutrida con la cannabis, ¿verdad? Es el segundo mayor productor de América, luego de México. Ya un poquito por debajo de México está Paraguay en producción, pero para el narcotráfico, ¿no? Y también Paraguay es el país de las plantas medicinales, de los guaraníes, de los indios guaraníes. Así como los incas eran de los alimentos, los guaraníes eran de la medicina. Entonces, la historia de la medicina ancestral en Paraguay tiene una raíz muy, muy amplia. Incluso nosotros tomamos lo que es el tereré, el mate, y todo es infusión, todo es remedios medicinales para todas las cosas. Entonces, considerando la cannabis también como medicina, yo creo que este caso es un caso de persecución y de terrorismo de Estado, ¿verdad? Porque justamente la legalidad de la cannabis, hay una ley que del año de 1988, que era una época de dictadura acá en Paraguay, donde es una ley que tiene varias lagunas jurídicas, ¿verdad? Que no tiene ni pie ni cabeza, por decir así, ¿no? Te autoriza la tenencia de hasta 10 gramos con un permiso, supuestamente, ¿verdad? Pero está prohibido el cultivo y la comercialización. Y dentro de comercialización se entiende compra-venta, ¿verdad? Entonces, te autorizan 10 gramos, pero no te permiten cultivar, ni comprar, ni vender. Entonces, ¿cómo haces para conseguirlo, no? Claro, Con una varita mágica, ¿verdad? aparece. Entonces, sí, y como, como por todos lados, ¿no? Aparece, ¿verdad? Nadie quiere decir de dónde salió, pero aparece, ¿verdad? Exacto. Entonces, entonces, es una ley que está muy desfasada, ¿verdad? Es una ley de la época de la dictadura, ¿no? Entonces, 2 años, un año y medio antes de que se promulgue la ley del cannabis en Paraguay, yo tuve este problema al cual estoy ahora. Ahora actualmente estoy hace 4 años, 2 meses, ahora va a ser el 8 de septiembre, 4 años, 2 meses que estoy preso. Estuve un año y medio en la cárcel y luego 2 años, 7 meses acá en prisión domiciliaria, ¿no? Ya fui a 4 juicios orales, más de 35, no sé ni cuántas sesiones de juicio oral, de horas, interrogatorios y demás cosas. No pudieron encontrar nada, ni cruce de llamadas, ni nada, nada. Se hizo la prueba cromatológica, ¿no? Donde si había algún otro tipo de indicio de drogas o nada, nada. Entonces, Tu medicina era únicamente fue, para los pacientes que obviamente que iban a ti, como hablabas antes, de los casos de los sí, niños con epilepsia y las madres, porque eso es lo que hablaba un poquito al principio, precisamente sí. cómo pasa cómo llega este medicamento a las madres, cómo las madres dejan que su hijo, cómo un país hace, o sea, cómo puede ser legal en un país que una madre tenga que ver morir a su hijo por no poder sembrar una planta. Eso, Claro, eso no sí, sí, debería existir. claro. Y justamente una de las preguntas que me hicieron en el juicio oral los jueces, ¿no? Sí, es que yo sabía que era prohibido la cannabis. Sé que es prohibido, le dije, pero ¿para qué? Para el narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero. Pero como una planta que puede salvar la vida de alguien o amenizar su dolor,
Eh, eh, yo, s- Eso yo no sabía que eso era crimen, salvar vidas o auxiliar a tu prójimo, pese a que sabemos que en Paraguay hay una ausencia tremenda del Estado en cuestiones de salud y que es el país de las plantas medicinales, ¿verdad? Y no poder recurrir a una planta medicinal para poder amenizar el dolor, el sufrimiento o atenuar o curar lo que sea, ¿no? Y bueno, esa es una triste realidad. Justamente mi juicio oral, el primer juicio oral, ¿verdad? Donde me condenaron porque me condenaron 2 veces ya, Oh, culminó el 27 de diciembre de 2017, perdón, y en el mismo día que se promulgó la ley del cannabis en Paraguay, en el mismo día, horas antes de que se promulgue, horas después que se promulgue me condenaron, ¿no? Justamente en el juicio oral mi abogada se levantó, vio las noticias, salieron todos los canales, los diarios, ¿no? Le mostró a los jueces, pero bueno, al condenarme, hicieron un discurso de media hora valorando todo lo que es la iniciativa social, solidaria, porque yo lo hacía de forma gratuita y solidaria. Y eso pude probarlo, no me felicitaron, pero me dijeron que no tenía autorización, por eso me iban a condenar a 2 años y medio, ¿verdad? Absurdo, ¿verdad? Condenarte no. por salvar vidas o por entender sin... Y Por bueno, ayudar al pasó prójimo, como eso, dices tú, sí, sí, eso es lo más difícil de entender. sí, sí. Claro, claro. Y omitir auxilio sería el delito, como dije también en una de mis declaraciones al juicio oral, ¿verdad? Que sabías que eso es delito. Para mí salvar vidas no es delito, le digo, ¿entendés? Omitir auxilio sí que sería un delito, un crimen incluso, le digo. Dejar morir a gente teniendo yo los conocimientos necesarios para Evitarlo. poder recurrir a esa planta y darle una mejor calidad de vida, salvar su vida, lo que sea, atenuar el dolor, ¿no? Es una cuestión humanitaria, de salud, de derecho humano, de dignidad sobre todo, ¿no? Entonces es algo que la gente, el tribunal se quedó muy asustado porque en Paraguay el jurado de enjuiciamiento de magistrados es el que da la orden, ¿no? A los jueces y prácticamente lo tienen atados. Y hay políticas de drogas que van y intereses, ¿verdad? De farmacéuticas, intereses grandes que vienen orden de arriba, ¿verdad? Porque mi juicio oral fue un juicio así donde pudimos probar tanto jurídicamente como científicamente, porque estaban médicos especializados en cannabis medicinal que pudieron atenderlo después a las personas a quien yo lo trataba. Habían pacientes con hijos en manos, ¿verdad? Diciendo todas las bondades y todos los beneficios que recibió, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el bien jurídico dañado, ¿verdad? O dónde están las personas dañadas, dónde están el daño, ¿verdad? ¿Dónde está el Siendo que crimen? mejoraron, incluso, ¿Dónde sí, está ¿dónde el está? crimen si no hay ningún afectado? Siempre lo diré. No, claro, todo lo contrario, y pudimos demostrarlo con médicos que corroboraron los beneficios, con documentos, con estudios, incluso con un proyector en el juicio oral, mostrando la historia de Rafael Mechoulan, todos los avances científicos de la cannabis, el CBD, THC. Me condenaron porque tenían que condenarme, justamente porque la ley que hay en Paraguay es una ley del monopolio y la condena que me dieron fue un castigo ejemplar a que nadie se anime a hacer lo que yo hacía, ¿verdad? Y más todavía gratis, ¿no? Entonces, esa fue mi denuncia, ¿verdad? Fue mi denuncia a la farmacéutica de Laboratorios Lasca, que son muy amigos del expresidente Horacio Cartes, ¿verdad? Y la farmacéutica es una mafia legal que mueve 20 veces más que el narcotráfico, el crimen y el tráfico de drogas juntos, ¿no? Y es legal, tiene publicidad, compra jueces, compra leyes, compra nuestros derechos, monopoliza nuestros derechos, que eso se refleja con las leyes del cannabis de Paraguay, ¿verdad? Entonces, también por otro lado, al condenarme, después de una semana, después de 2 días, me otorgaron la prisión domiciliaria y en una semana ya el fiscal apelando que hay peligro de fuga, que el 99% de los narcotraficantes se fugan en casos similares.
siendo que en ningún momento se trató del narcotráfico. Te iba a decir narcotráfico cuando ni Entonces, siquiera hubo intercambio de dinero. ¿Cómo va? ¿Qué vas a estar nada, narcotraficando? nada, nada. ¡Wow! Y ¡Qué duro! peligro de fuga, ¿entendés? ¡Qué Entonces, duro! Sí, con el esa, helicóptero de la plata que donaba. sí, y así, ¿verdad? Hemos visto muchas Todo un películas tema, durante la vida y creo que eso también está afectando sí, a sí, nuestro personal jurídico. Vamos a pensar un poco más sí, con lógica. sí, sí. Y es algo por eso digo, es una gracia con suerte porque me tocó también representar y vivir ahí en la cárcel y ver la realidad, ¿no? De que yo me fui pensando de que iba a encontrar a grandes narcotraficantes, agentes del crimen, ¿verdad? De hecho que hay, ¿verdad? Pero la mayoría de las cárceles donde yo me fui a otra ciudad que es cerca de los cultivos, ¿no? Que el 70% eran campesinos, indígenas, analfabetos que fueron abandonados por el Estado en cuestiones de salud. Nunca hubo una reforma agraria. Paraguay es el país que más monocultivo, cultivo transgénico y compañía tiene por territorio en el mundo. Wow. Y es el tercer o cuarto mayor productor de soja del mundo también, ¿verdad? Y en la dictadura las tierras son del Estado, ¿verdad? No es del ciudadano. Entonces, cuando terminó la dictadura, la supuesta democracia vendieron las tierras a los grandes terratenientes y empezaron a expulsar a todos los campesinos indígenas, deforestando todo eso y dejando un campo de veneno, un campo de destrucción, todo lo que era la farmacia natural más completa, más rica, considerada del planeta, que era la biomedicina guaraní. Entonces, aquí hay Y no una existe una clara... ley, nunca existió una ley que protegió a esa comunidad indígena y a sus... pero hay una mafia muy tremenda, ¿verdad? De parte de los gobernantes, que desde la dictadura hasta ahora no ha cambiado, incluso ha cambiado de nombre, ¿verdad? Una democracia camuflada porque no se cumplen, ¿verdad? Mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Y muchos casos, ¿verdad? De todas esas personas, ¿verdad? Que están presas. Paraguay es el país que tiene Paraguay tiene más del 80% de los presos no tienen condena y están Oh, presos después de 4 o 5 años, van a juicio oral y como ya pasó tanto tiempo, entonces se lavan las manos, le condenan y bueno, te damos la libertad, pero ¿verdad? de Pero asesinatos y todo. no, y de todo, hay algunos que no saben ni por qué están presos, pero están. Hay otros por persecuciones políticas o porque le inventaron Wow, muchos casos, ¿no? A mí me tocó vivir esa realidad, entonces también desde ese punto también representar, ¿verdad? claro. Y así, ¿verdad? Yendo al punto, ¿verdad? Para no extendernos tanto en eso, ¿verdad? Quería contarles más sobre mis juicios orales, ¿verdad? Es lo que quería Luego preguntarte. de que el fiscal apelara, ¿verdad? El peligro de fuga y también en una de las partes de su apelación decía que pedía la invalidación del caso, alegando de que no ameritaba 2 años y medio, pero que sí ameritaba de 5 a 15 años, como decía la ley. Y bueno, para sorpresa de todos, después de 7 meses, por ahí, 7 meses de estar en la Cámara de Apelaciones, el caso, los jueces conceden al pie de la letra todo lo que pide el fiscal, ¿verdad? Haciendo caso omiso al pedido de absolución de mi defensa con todas las pruebas jurídicas, científicas, todo, ¿no? Entonces voy a otro juicio oral. Voy a otro juicio oral, luego ese juicio oral es suspendido, ¿verdad? Después de varias sesiones, porque nosotros habíamos recusado al fiscal, ¿verdad? Y inicia un nuevo juicio oral después de 8 sesiones de juicio oral en el último día, cuando iban a dar la sentencia, ¿verdad? Al entrar en la sala de juicio oral, le llega un mensaje por el teléfono a mi abogado, no sé si en su correo, de que fue reconfirmado el fiscal persecutor en el día que iban a dar la sentencia, ¿entendés? ¿Entendés? Entonces, ¿qué ¿Qué, pasa? qué locura? Volvimos a pedir un plazo, ¿verdad? Eso era diciembre de 2018.
pudimos, un plazo pasó para febrero de 2019 y yendo a febrero de 2019 ya los jueces no eran los mismos, los jueces se excusaron, pasaron a otro tribunal, no sabíamos más lo que estaba pasando, entonces el caso fue a parar de nuevo a la Cámara de Apelaciones, ¿verdad? Y ningún juez quería más agarrar mi caso porque ellos sabían que era un caso de injusticia, pero hay fuerzas mayores que lo están presionando, tanto al Ministerio Público, porque hay intereses, ¿no? Hay que dar el castigo ejemplar, ¿verdad? Si la ley fue vendida, el monopolio está a la vanguardia y el cordero, ¿cómo se le dice? No llevaríamos cruces en el pecho. Sí, sí, claro. Y así. Y algo así, Si no ¿verdad? fuera así. Es algo, claro. Entonces, lo que yo hice, ¿no? Fue apelar a la parte mediática como siempre lo hice, ¿no? Porque hay que viralizar y hacer conciencia. Gracias a eso también pudimos debatir en varias entrevistas. Fue noticias durante años mi caso, entrevista de todas las radios, de todas las tele, así es en mi casa, así como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Y eso dio a mucho debate, muchas cosas durante más de 2 años, ¿verdad? Durante más de 4 años que fue mi caso. Y bueno, eso aportó muchísimo. Bueno, volviendo al caso este mío, ¿verdad? Te iba a Eh, comentar, ¿y qué pasó? O sea, el abogado recibe un mensaje y le dicen que todo cambió, que todo llega, y ya los jueces inclusive que tenías ahí no eran los mismos que habían escuchado la historia, ni las madres, ni los hijos. Nada, ¿entendés? Y bueno, nos vamos, entonces, ¿qué pasa? Se va a Cámara de Apelaciones, se queda unos 7 meses otra vez más, 8. Y bueno, en septiembre, fines de septiembre de 2019, se reinicia un nuevo juicio oral, ¿verdad? Y nos vamos a presentar el juicio oral con el juez, con el fiscal persecutor otra vez de nuevo, ¿verdad? Que se le premió con ese caso, ¿verdad? Que ya estaba ahí, ya estaba sentenciado según ellos, ¿no? Entonces, me presento, se presentan los testigos, se dan los alegatos iniciales, todo, ¿verdad? Y el fiscal pide para que las pruebas y los testigos sean reconocidos porque no fueron debidamente justificados a su tiempo y que no sé qué. Y para sorpresa de todos, los jueces también se excusaron y no aceptaron mis pruebas ni mis testigos. Entonces, ¿a qué yo voy a un juicio oral sin pruebas ni testigos? Prácticamente me A ser condenaron el sentenciado. primer día, en el primer instante. Y claro, estuve igual, estuvimos Wow. escuchando, ¿verdad? El fiscal se acerca, según mi abogada, ¿verdad? Se acerca y le dice que en el primer día que yo acepte la condena de 5 años y terminamos en el primer día, ¿verdad? Y bueno, de hecho que no voy a aceptar eso, ¿no? Y voy a juicio oral, 7, 8, creo que 9 sesiones, no sé cuántos. Luego me condenan a 5 años. Cuando me condenaron a 5 años, yo ya tenía ya el plazo, ya tenía ya el 3/4 de la condena, o sea, el 2/3 de la condena que según la ley en Paraguay ya te acredita por el buen comportamiento y demás cosas a tu libertad ambulatoria. Salir y venir a firmar al juzgado una vez al mes y hacer tu vida, ¿no? No me concedieron porque yo había apelado de nuevo, porque yo no acepté la condena, apelé, entonces no me concedieron eso, que es algo inconstitucional, es algo fuera de la ley, lo que están haciendo conmigo, yo ya tenía que estar desde octubre del año pasado fuera. Luego pedimos permiso de trabajo para que pueda hacer mi vida, trabajar, ¿no? Mucho tiempo encerrado. Tampoco me concedieron, entonces estoy en esta situación ahora y mi caso sigue en la Cámara de Apelaciones desde noviembre del año pasado. Y bueno, esto es una lucha, es una reivindicación, ¿verdad? Incluso mi caso fue a parar en el Senado, en la Cámara de Senadores en Paraguay, donde hubo un debate también entre los senadores, ¿verdad? Que cómo puede ser esto, ¿verdad? Eh, Habiendo una ley. Y otro detalle Es lo que te iba a importante es preguntar, que porque, perdón que te interrumpa ahí, pero quiero dejar bien claro esto. Hoy en día existe una ley en la cual tú no estarías en problema, ¿no? existe la ley 6007, que es la ley de la investigación científica o la ley del cannabis medicinal, ¿verdad? Que fue promulgada el mismo día que me condenaron la primera vez. Esa ley
es una ley que, según esa ley, el Estado se obliga a proveer gratuitamente a los pacientes cannabis medicinal, cosa que nunca sucedió ya hace más de 3 años, ¿no? Ah, Entonces, por otro lado, también esa ley dice que lo que el Estado pueda proveer al pueblo tiene que ser idéntico o igual a los de las farmacias, ¿verdad? O sea, el Estado no tiene capacidad para producir, entonces va a comprar del monopolio, porque tiene que ser idéntico e igual. El día, ¿verdad? Entonces, y hay muchas cosas así. La ley fue reglamentada a puertas cerradas con la Senat, que la Senat es la DEA en Paraguay, que es una oficina inconstitucional, porque fue inventada prácticamente porque según la constitución paraguaya son reconocidas como fuerzas públicas la policía y los militares. La Senat es totalmente independiente y alberga la DEA, que hace una cortina de humo la DEA en Paraguay. Y bueno, es así. Hicieron la ley del cannabis, la DEA a puertas cerradas con el laboratorio que compró el, el- producto. el monopolio. Ujú. Y luego la reglamentación tampoco fueron tomados en cuenta las organizaciones con pacientes, que en realidad los pacientes son pruebas científicas, ¿verdad? ¿Y cómo va a reglamentar ni va a crear una ley sin tomar en cuenta las pruebas científicas vivas, que son los pacientes, y los médicos que le están ayudando, ni nada de eso? Entonces es un monopolio tremendo, ¿verdad? Es un crimen, es una ley siniestra y criminal. Y Bueno, sin aparte lógica de sobre eso, todo. Pero volviendo a lo tuyo, sin, sí, ¿cómo, qué ha pasado ahorita? Apelaste, te dijeron que no podías, no puedes ni siquiera buscar trabajo. Imagínense lo importante que es esto para las nada, personas que están allá afuera, porque tú dices, bueno, de repente estás en tu casa, pero no puedes ni siquiera proveer para tu familia en este momento. claro, claro. Y eso es lo que ellos quieren, que hagamos este tipo de entrevistas y que mostremos esta situación y que la gente se sienta con miedo, ¿verdad? Y que yo esté con miedo, temblando, pero todo lo contrario, ¿verdad? En todo este tiempo lo que fui fue denunciar, ¿verdad? A toda esta rosca mafiosa de jueces, fiscales, policías, ministros. El ministro de la Senat, acá en Paraguay, que es representante de la DEA acá, en varias entrevistas lo llamé para un debate, no quiere debatir conmigo, lo mandé al cohete, ¿verdad? Porque es un cobarde que está traicionando a su pueblo, a la humanidad, ¿verdad? Doblando rodillas delante de intereses económicos, políticos o de cualquier índole, menos siendo ministro defendiendo el derecho de su pueblo, como así también los senadores, diputados que vendieron su voto al monopolio, ¿verdad? Claro. Y bueno, es algo muy fuerte, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Otra curiosidad que el mismo día, o sea, un día antes, horas antes de que me condenen de nuevo, promulgaron la ley del cáñamo en Paraguay, que me condenaran a 5 años. Oh, Como muestra y como castigo ejemplar también. Y ese decreto presidencial autorizan a las familias campesinas a plantar 2,5 hectáreas de cáñamo, ¿verdad? Como una agricultura familiar campesina. Pero ahí otra vez es el negocio, es el monopolio del ministerio con las multinacionales, la venta de semillas y solo ellos. Y hasta ahora no ha evolucionado esa ley. Hay algunos que tienen permisos, solo los que tienen no sabemos cómo va a terminar. Ojalá que los que están al frente, las empresas, las personas puedan hacer bien su trabajo, puedan entrar en comunión, ¿verdad? Con con el pueblo en general que es el principal afectado con toda esta falta de una reforma agraria, que esta sea la tan soñada reforma agraria canábica de Paraguay, ¿verdad? Que nunca hubo. Pero bueno, son casos, ¿verdad? Que, que tiene su repercusión y bueno, teniendo toda esa repercusión, ¿verdad? Yo aproveché también para hacer lapsos, nexos, contactos, amistades, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo con Daniel de Canal Latino, con varias organizaciones, con muchísima gente de todos los continentes. Entonces, ya que no me permiten tener un trabajo afuera, entonces me quedé a elaborar proyectos y hoy día estamos organizando un movimiento mundial que se llama Movimiento Cannabis Sin Fronteras, donde estamos aglomerando todas las organizaciones,
toda la parte jurídica, ya tenemos el Movimiento Mundial de Médicos, el Movimiento Mundial de Veterinaria, también ahora estamos viendo los deportistas, campeones mundiales que usan CBD, cocina, todo, el cáñamo, ¿verdad? Queremos crear una plataforma que sea un punto de encuentro y que sea un punto de reivindicación también, de concienciación y de democratización de la información que llegue a todos los lados. También es muy importante los podcasts como entrevistas como estas y muchas otras entrevistas técnicas que puedan haber, ¿verdad? Médicas, del cáñamo, de la medicina, de testimonios, de lo que sea, ¿verdad? Y también hacer llegar a las radios comunitarias de todo el mundo donde la gente no tiene acceso a la información, a las redes sociales y demás cosas, ¿verdad? O a la gente que no tiene, por ejemplo, dinero para comprar o no tiene wifi, ¿verdad? Porque en países de tercer mundo, como sabemos, es caro hacer o asistir a un tipo de entrevista como esa porque los datos son carísimos, ¿verdad? Y la gente más todavía en esta crisis. Entonces hacer un podcast, hacer grupos de WhatsApp o enviar a las radios comunitarias para que la gente pueda difundir. Por ejemplo, la ley del cannabis, del cáñamo, esa que beneficia a las 2,5 hectáreas a las familias campesinas indígenas, ¿verdad? Esas campesinas indígenas, esas familias campesinas e indígenas, en muchos casos, en más del 50%, un 70%, no tienen acceso a una televisión o a redes sociales, entonces tienen acceso a una radio comunitaria, entonces ellos no saben ni que fueron beneficiadas con la ley del cáñamo o saben a medias, entonces por eso los podcasts son muy importantes. También crear una red de médicos y ¿cómo se dice? Un observatorio del cannabis sin fronteras, donde todas las pruebas científicas, donde haya simposios, debates, investigaciones científicas, todo, pero que se unan en un solo canal y donde cada tanto haya un simposio donde se puedan discutir eso, ¿verdad? Entre los médicos, que se escuchen todas las versiones, todos los estudios, ¿verdad? Y estamos trabajando en crear la parte jurídica, una ONG que estamos viendo que tenga como base central un país donde jurídicamente permitan trabajar y que en cada país haya una sucursal o una fundación, ¿verdad? Que vaya trabajando a la par. Eso a la parte jurídica, ¿verdad? La parte jurídica también donde se pueda tener todos los asesoramientos jurídicos, la gente que quiera invertir en el cáñamo, dónde conseguir, Ayuda en cómo cada hacer, país. todo, ayuda en Exactamente. cada país. Y bueno, voy a Claro, abrir los incluso comentarios por si alguien tiene alguna pregunta para Edgar, porque ya nos queda por poquitito tiempo, pero quiero saber si alguien tiene alguna pregunta sobre además cuéntanos mientras tanto, cómo encontrarte, en dónde son las redes sociales, cuáles son las páginas web, cómo te encontramos todas las personas que están viendo este podcast y que quieren saber más sobre todo de Movimiento Canábico Sin Frontera. sí, yo tengo una página que se llama Movimiento Cannabis Paraguay, que luego vamos a transformarles con el proyecto en Movimiento Cannabis Sin Fronteras. Es una página que tiene más, o sea, está llegando a los 40.000 seguidores de todo el mundo, ¿verdad? Tiene 8.000 seguidores de Paraguay, 7.000 de México, 5.000 de Brasil, 3.000 de España, de Estados Unidos, de todos los países, ¿no? Entonces, queremos, ya que está ese público, queremos transformarle para las transmisiones, para los talleres, para todo, ¿verdad? Y también en Instagram, en Movimiento Cannabis Sin Fronteras, ¿no? En esos lugares. Y también, cuando quieran, estoy también presente y listo, a disposición para cualquier entrevista, para cualquier comentario, lo que digan. ¿Está De bien? verdad que sí me consta. Edgar es una persona increíble que está siempre dispuesta a ayudar a los demás y sobre todo a contar su historia porque es un ejemplo, es algo que no debería pasar. Deberíamos tener esto no como ejemplo, como decían en tu caso, de vamos a hacer este ejemplo para que la gente no haga esto más. No, es un ejemplo de lo contrario, es un ejemplo de lo mal que está la ley
y del peligro que tenemos como comunidad si nos dejamos quitar el derecho a la salud y a la calidad de vida, que son dos derechos humanos importantísimos, pero muy pocas personas en el mundo saben acerca de los derechos humanos y precisamente por eso tuvimos hoy a Edgar acá desde Paraguay con el Movimiento Canábico Sin Fronteras y Movimiento Canábico de Paraguay, acompañándonos, brindándonos tu historia. Gracias por estar acá, de verdad. Bienvenido a Canal Latino y cuando quieras contarnos algo, como siempre, sabes que también aquí estamos. Acá dicen maravillosa iniciativa. ¿Ves? Estás en lo correcto, estamos en lo correcto, estamos aquí como hermanos y como comunidad para apoyarnos todos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y a ustedes, comunidad hermosa, gracias. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Edgar, ¿quieres decirnos algo antes de partir, de que terminemos? Porque a mí me encanta hablar, pero hay siempre tiempo. Y esto es una reivindicación de nuestros derechos porque no estamos pidiendo nosotros algo extraordinario, simplemente que se cumpla nuestros derechos humanos fundamentales establecidos, ¿verdad? Y reconocidos, ¿verdad? Por todos los organismos nacionales, internacionales, habidos y por haber. Es una reivindicación, no pedimos nada más, es simple, que se nos respeten nuestros derechos a la salud, a recurrir a una medicina, a autodeterminarnos, ¿verdad? Porque nadie nos puede obligar a recurrir a una farmacia, siendo que hay una planta que es gratis y que es natural, ¿verdad? También es una reivindicación, ¿verdad? Con relación a la dignidad, que es el preámbulo de la Constitución Nacional de todos los países, ¿verdad? Es la base de la Constitución Nacional. Entonces, donde no hay salud, donde no hay libertad, no hay dignidad. Entonces, no estamos cumpliendo con las constituciones nacionales de todo el mundo. Entonces, estamos reivindicando nuestros derechos y les pido a todos que se animen, ¿verdad? Que no tengan miedo, ¿verdad? Que ese castigo ejemplar sea beneficioso, como todos estamos creando este proyecto, ¿verdad? También que se animen y que si todos podemos dar la cara y manifestarnos, de repente en donde están ustedes, ahí en el Colorado, es otra la realidad, pero en los países que no, hay que hacer el esfuerzo. Solo unidos uno puede combatir eso, ¿verdad? Puede cambiar esa realidad. Y bueno, es eso el mensaje y les pido también a todos los que quieran unirse a este proyecto que estamos disponibles también ahí a Canal Latino y a todos sus contactos, sus colaboradores también. Estoy a disposición cuando quieran participar de las reuniones que tengamos ahí en el grupo que estamos organizando, a todos los profesionales y al público en general que quieran unirse y quieran información también. Estaremos brindando ya dentro de poco en las páginas y eso. Perfecto. Gracias Daniel, gracias a todos y un abrazo, fuerza a todos. Estamos en la lucha, estamos firmes y fuertes, cada vez más fuertes. Claro que sí, te mando un abrazo infinito, Edgar, por tu tiempo, gracias por contarnos tu historia y por supuesto seguiremos apoyando y seguiremos apoyando movimientos como el tuyo y sobre todo defendiendo injusticias porque el cannabis tiene que ser una planta libre porque es la primera medicina no letal que no tenemos. Mientras tanto, Canal Latino, recuérdense, investiguen, edúquense y actúen. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao, Canal Latino.